tomando en consideración los tiempos que se avecinan, los tiempos de la Convención Constituyente, y para resolver un montón de dudas y un montón de preguntas que empiezan a surgir en términos de cómo va a funcionar, de cuáles van a ser sus reglamentos, sus maneras internas, en fin, cómo se hace una cuestión que nunca en rigor hemos hecho. Estamos hoy con el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, Víctor Manuel Avilés. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Mesa 13. Muchas gracias por la invitación, es un gusto nuevamente compartir contigo una forma de programa. Exactamente, porque hay que contar que Víctor Manuel Avilés estaba en un programa que yo conducía hace una buena cantidad de años, hace 23 años, Víctor. Hace Wow. el año 97, un programa Increíble lo bien que estamos, ¿eh? impresionante. No, tú estás igual. No, Oye, sí. un programa que hacíamos de debate político llamado Focus Group en el canal Rock and Pop, que ya no existe el canal, de hecho, y es un programa que tú compartías con Marco Enrique Maminami, era también Sí, parte de ese panel, y tú ya eras de derecha, digamos. De hecho, tú estás representando sí, como a la derecha en ese panel. sí. Es divertido porque, claro, era Marco con quien he mantenido amistad hasta hoy día. Marco era era de izquierda, pero lúdico, yo también era de derecha, pero no. Y después teníamos otras personas que eran más de izquierda y más de derecha todavía. Sí, exactamente, era un panel de 8, y era muy divertido, peleaban harto, eran buenos para pelear. Sí, Nos ganamos un APE, al mejor programa de debate. sí, fue un premio muy merecido para ese programa. Así que bueno, estamos de vuelta en un medio de comunicación, de vuelta en un programa, como dices tú. Así que es una muy bonita oportunidad de reencontrarnos. Así que también hablas desde ese lugar, no solo desde la academia, sino también desde tu pensamiento de derecha, porque has sido militante de Renovación Nacional todos estos años, ¿no? Así es, estoy en el Tribunal Supremo del partido, bueno, estoy a cargo de armar la prelista de candidatos convencionales constituyentes con un equipo, estoy en el directorio del Instituto Libertad, que tratamos de reactivarlo lo más posible estos años, bueno, en eso estamos. Y de vez en cuando trabajáis como abogado y tocáis la guitarra, así que está súper Sí. bien. A ver, En eso me gano la vida. part- partamos No por tocando la guitarra, porque ahí me iría muy mal. partamos por una cuestión previa, que es esta discusión que hay por los cupos de pueblos originarios, y hay diversas dudas, más allá de si son de gobierno de oposición, de izquierda o de derecha, respecto de la pertinencia de aumentar el número de convencionales para poder darle cabida a los pueblos originarios, o si esos cupos deberían salir del número de 155. ¿Qué opinas tú? Bueno, a ver, deja decirte varias cosas saltadas, pero como nuestro público es altamente calificado, las va a entender. Lo primero, lo cierto es, yo tengo una duda, y acá me van a querer matar varios, pero tengo una duda de si realmente corresponde que este tema de fondo, como es la participación en los entes colectivos nacionales de decisión de los pueblos originarios, tenga que solucionarse por este Congreso al momento de crear las reglas para la Convención Constitucional, o no debe ser precisamente una de aquellas materias que tiene que resolver la Convención Constitucional, porque es un cambio potente en la forma en que hasta hoy día nos hemos representado. Bueno, pero están todos los políticos, mi partido, todos están lanzados con la idea que hay que resolverlo por parte del Congreso para crear la Convención Constitucional. Yo solamente quiero abrir que esta cuestión podría ser incluso hasta eso materia de debate. Lo segundo, lo cierto, eh, una duda podría ser, ¿tenemos espacio para decidir acá o estamos obligados a dar participación a los pueblos originarios? Aquí viene otra línea, ¿no es cierto? Hay personas que plantean que los convenios internacionales suscritos por Chile, por ejemplo, este famoso, ¿no es cierto?, de acuerdo 169 de la OIT, obligaría a Chile a dar espacio en la decisión colectiva de temas que puedan afectar a los pueblos originarios, a escucharlos como pueblo originario, y por lo tanto no podría sino hacerse algo. Mm. Podría ser una base como obligatoria. Hay otros que dicen, no, esto es una decisión soberana de los pueblos, pero bueno, el asunto, ¿no es cierto?, que estamos decidiendo si finalmente entendemos que Chile, en sus acuerdos básicos, por ejemplo, la base de una constitución, está conformado solamente por individuos o está conformado por individuos que conforman una nación y por los pueblos originarios. Entonces, pareciera ser que en el Congreso hay hoy día una buena disposición a aprobar la representación de los pueblos originarios y empezar a entender a Chile no solamente como un grupo de individuos que conforman una nación, sino también como una nación que está acompañada por pueblos originarios, algunos dirán que forma parte de la nación, otros dirán que es un pacto entre la nación y los pueblos originarios. Eso también daba otra larga Claro. discusión. Ahora, Sí, porque todas esas ¿cómo se aborda discusiones esto? tienen efecto finalmente, por eso ahora las enunciamos nomás, pero cada una de Sí. ellas tiene su efecto. En ese sentido, y más allá del riesgo de la futura discusión sobre la legitimidad, eh, uno podría argumentar que en el voto del plebiscito, en el apruebo, estaba el apruebo no solo al cambio, a la reforma de la Constitución, sino el apruebo a todo lo que está incluido en la reforma constitucional que permitió el plebiscito.
Absolutamente, porque lo que aprobamos los chilenos fueron dos cosas, ¿no es cierto? Fueron la idea de ir a una nueva constitución, pero también el conjunto de reglas. Votamos por una convención constitucional o la convención mixta, ganó la convención constitucional y la convención constitucional no es otra cosa que un conjunto de reglas que la conformaban, entre ellas el número 155. Entonces, a mí me da mucho susto, no me parece que el Congreso tenga mucho campo para seguir metiéndole mano a las reglas cuando la ciudadanía ya se pronunció. Pero dicho eso, entonces creo que hay un argumento potente. La gente votó por 155 y ahora tenemos que ver cómo distribuimos dentro de esos 155 los cupos para los pueblos originarios en caso que se decida avanzar. O sea, ahí está una gran teoría con un buen argumento. La otra teoría, ¿lo cierto? Es decir, no, el Congreso puede legítimamente pasar por lo que aprobó la ciudadanía y quizás conectado con lo que creemos que siente la ciudadanía, cuestión que no se plebiscitó en específico, esto de los pueblos originarios, pero creemos que mucha ciudadanía lo aprueba, crear lo que se llama los cupos supramayoritarios. Es decir, buscar una fórmula que signifique agregar a los 155 un número X de convencionales constituyentes que representan a los pueblos originarios. Y para esa fórmula, para buscar ese número X, existen dos fórmulas distintas. Una, ¿no es cierto?, es tratar de establecer una proporcionalidad. Y parece que hoy día, para que la gente lo sepa, hoy día se aprobó una cosa muy básica hace algunos meses en la Cámara de Diputados, pero que no funciona, y por lo tanto, una vez más, cuando pasó al Senado, la comisión revisora se le empezaron a hacer cambios, y esta semana, entiendo, la Comisión de Constitución del Senado aprobó unas indicaciones en el segundo trámite. O sea, esta cuestión va a terminar debatiéndose en el Senado, después en la sala, y después tendrá que volver a la Cámara de Diputados. Eso es el punto de vista procedimental. ¿Y qué es lo que se aprobó? Más o menos, se aprobó los cupos supramayoritarios, es decir, 155 más los cupos de los pueblos originarios. Se estableció que los cupos, creo que son 23 o 24 los cupos supramayoritarios, sobre la base de una proporción. Básicamente el dato, Iván, es que en Chile habrían, de conformidad al último censo, más o menos un 13 o 12% de personas que se sienten pertenecientes a los pueblos originarios. Entonces la pregunta es, un 12% de un número tal, ¿cuál es? Y ahí llegáis a los 23 y 24, Ya, porque 155 más 23, 24 te da como 180, y el 12% de eso más o menos te da como los 22, 23. Bueno, una fórmula matemática. ya. Dentro de esos 22, 23 personas, que serían los convencionales constituyentes reservados para los pueblos originarios, había también otras dudas, porque uno podría decir, mira, que voten todos los pueblos originarios, para que la gente lo sepa. En la ley, hay una ley especial que regula esta materia hace varios años, se reconocen, entiendo que 10 etnias originarias hoy día. Entonces uno podría decir que todos los de esas 10 etnias vayan como a un solo distrito, entre comillas, nacional, y voten y proporcionalmente se elijan, ¿no es cierto? Que es una solución. Bueno, esa solución no se estaría tomando, al parecer, ¿no es cierto?, estaría pensándose hoy día en asignar dentro de ese número 23 o 24 a cada una de las etnias un determinado número de convencionales constituyentes reservados. Por ejemplo, entiendo que el número que se está pensando hoy día son 14 para el pueblo mapuche, Para y Mapuche, los claro. otros 10 se repartirían en la otra, o los otros 9 se repartirían en el resto de las etnias para completar uno por etnia. Ya. ¿Qué otra cosa más interesante? Bueno, dale. No, ya. Ahora, dicho eso, en tu opinión, debería mantenerse el número de 155, que es la opinión que ha tenido la derecha, y cómo se va a terminar resolviendo, o cómo se podría resolver, tomando en consideración que tiene que haber un acuerdo, y da la impresión de que es un acuerdo que no es difícil encontrar un punto medio en ambas soluciones, y hay que encontrar un acuerdo porque se requiere un quórum determinado, digamos. Sí, el quórum es 2/3 por la importancia de la materia que modifica, y por lo tanto aquí, en la medida que se plantean cupos supranumerarios, como digo, más allá de los 155, es difícil el acuerdo, ¿sí? Porque el argumento inicial es muy fuerte. La ciudadanía votó por 155. Esta cuestión significa... A ver, hay que pensar, Iván, que no sabemos si la mayoría de los chilenos primero está de acuerdo o no con la idea de dar participación a los pueblos originarios. Esto es una cosa que no se ha plebiscitado. Yo intuyo que hay un acuerdo más o menos mayoritario, pero no estoy seguro. Democráticamente, metódicamente no lo hemos puesto a prueba. Mm. Lo que sí sabemos es que sí se votó un número, 155 convencionales constituyentes. Sí sabemos también que la ciudadanía está bastante atenta, porque uno de los grandes argumentos en favor del rechazo fue advertirle a la ciudadanía que este era un proceso que estaba muy diseñado para los partidos políticos, aunque decían que era para que toda la ciudadanía escribiera la Constitución. Ahora, hay que tener cuidado, los partidos políticos están conformados por ciudadanos. Yo no me compro esa cosa que los partidos políticos son marcianos y los ciudadanos están por acá, son ciudadanos también. Pero claro, en la forma que se voceaba este proceso, la participación de los independientes parecía mucho más potente de lo que en realidad permiten las reglas.
Y por lo tanto hoy día se está revisando eso, pero la ciudadanía está viendo esto. La ciudadanía también tiene desconfianza con los partidos políticos, está sintiendo, ¿lo cierto?, que no quiere que los partidos políticos desborden esto y que haya más recursos, además públicos, para un proceso que ya está delimitado. Entonces creo que el argumento es bien potente y por lo mismo me parece que se tendrá que negociar, pero yo veo poco probable que se terminen aprobando cupos supramayoritarios. Bueno, saltémonos esta discusión. Digamos que... Un detalle, en la Comisión de Constitución, la cuestión, ahí ya fue 3-2, Claro. O sea, es muy, muy peleado. No, sí, está muy complicado y está muy difícil. Vamos a ver cómo se termina resolviendo. Pero saltémonos esta disquisición y vamos a la Convención Constituyente, como sea que se termine conformando. Ahí la discusión reglamentaria, entiendo, va a ser una discusión muy fundamental. ¿A qué cosas hay que ponerle atención en la discusión parlamentaria? ¿Qué cosas son esenciales en la discusión sobre el reglamento de la Convención Constituyente? Bueno, a ver, lo primero, lo cierto es que para poder habilitar rápidamente este proceso, hubo muchas cosas que no se pudieron discutir y acordar en el famoso acuerdo y posterior reforma constitucional que creó y habilitó el proceso en que estamos hoy día. Y por lo tanto, para permitir, desde el punto de vista de la lógica de personas con distintas ideas que tienen que llegar a acuerdos, se dijo, ok, pero así como aprobamos, ¿lo cierto?, por 2/3 esta reforma constitucional que habilita este proceso, todas aquellas materias fundamentales para un proceso que podríamos tener que haber conversado ahora, pero que no alcanzamos a conversar, se van a tener que aprobar por la convención que elijan las personas, también por 2/3. Entonces, la primera cosa, esa es la razón por la que se establece que este reglamento, que regula cosas muy fundamentales, voy a explicar cuáles, tiene que ser por 2/3, ¿no? Porque si no, simplemente no se podía llegar al acuerdo aquel 15 de noviembre, ni menos a la reforma constitucional. Eh, Dentro de las cosas fundamentales que tiene que resolver el acuerdo, se contempla, por ejemplo, eh, participación o no participación ciudadana durante el proceso de discusión. Ya sabemos que hubo participación para activar el proceso de discusión. Sabemos que tenemos, lo cierto, los insumos que aportó el proceso de Michelle Bachelet, donde se recogió mucha opinión de las personas, pero fueron 300, 400 mil personas. Hay participación anterior. La pregunta es, ¿va a haber participación durante o no el proceso? Hay que decir que son 9 meses o 12. Tampoco existe una gran cantidad de tiempo para escuchar a todos los chilenos potencialmente. Entonces, ese es un primer tema. Un segundo tema es un tema que es un poquito contraintuitivo y difícil de explicar a la ciudadanía, pero que es bueno aprovechar estas instancias para hacerlo, ¿no es cierto? Lograr acuerdos que hagan viable tener un texto de una nueva constitución en 9 o 12 meses requiere muchas, muchas negociaciones. Y es probable que algunas personas se sientan sumamente incómodos accediendo a negociar determinadas materias para viabilizar este proceso y lograr otras cosas. Y por lo tanto, una de las cosas que se va a tener que debatir es si va a existir posibilidad de que ciertas discusiones y votaciones sean o no sean secretas. Ya. El mecanismo del secreto es cosa excepcional. La regla general, por cierto, tiene que ser la apertura, transparencia y control ciudadano. Pero el mecanismo del secreto, que en la práctica existe también en las discusiones parlamentarias, lo que permite es viabilizar a veces los acuerdos. Yo cedo en este punto, pero no quiero que sepan, pero yo estoy cediendo a cambio de este otro punto, no quiero que sepan los otros. Es una cosa complicada, pero también es las cosas que debe decidirse. Otra cosa fundamental, que es la que más ha hecho ruido, es si se va a votar por separado cada materia, avanzando de a 1, 2, 3, 4 hasta llegar al final, y si además luego de eso va a haber una revisión final del total, de Mm. manera de volver a votar el todo. Espérate, Eh, una cosa previa, Víctor. ¿Se tiene que votar cada artículo de la Constitución? ¿Se tiene que votar cada párrafo de la Constitución? ¿Se podría llegar al extremo de votar cada palabra? No sé. ¿Cómo funciona teóricamente? sí, bueno, la verdad que la Constitución es muy densa desde el punto de vista dogmático, jurídico, y por lo tanto yo diría que en el extremo podría ser cada palabra. Yo te diría, te le sugiero a los que tengan dudas, si es cierto lo que digo, que lean solamente el artículo primero, que parte diciendo los hombres y las mujeres son iguales en dignidad y derecho. Hasta hace poco decía las personas, antes decía los hombres son iguales en dignidad y derecho. ¿Por Sí. qué? Porque era el texto que venía, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa. Bueno, ya se discutió que tenía que ser los hombres y las mujeres, o las personas, porque no podía decir solamente los hombres. Mira la palabrita. A continuación dice, ¿no es cierto?, el Estado está al servicio del bien común, o sea, tiene miles de detalles esta cuestión. Entonces, en teoría, no hay palabra inocente en la Constitución. Todos los abogados sabemos
que cuando las legislaciones están bien hechas, ¿no es cierto?, están pensadas y hemos metido cada palabra para que cumpla un objetivo. Entonces no hay palabra inocente en un Ya. texto legal, menos en una constitución. Entonces, Ahora, lo lógico, teóricamente podría ser que se votara incluso hasta cada palabra, pero ¿qué sentido tiene si cada una de esas cosas va a tener una discusión con aprobación de 2/3, que después se vuelva a tener que aprobar el total por 2/3? claro, el sentido que tiene es que la constitución es un mecanismo sistemático de normas. Hay normas que se votan en una parte que tienen relación con otras normas que se votan después también. Entonces tiene que haber un buen funcionamiento del todo. Ese podría ser un argumento, yo creo que un argumento bueno. Pero hay otro argumento también que es muy importante. La gente tiene que ir avanzando en un proceso con tranquilidad, de que después no se le va a cambiar lo que digamos, borrar con el codo, lo que se acordó, se escribió con la mano antes, porque eso podría, de alguna manera, tener a las personas recelosas en el proceso de avance. Entonces, uno de los mecanismos podría ser, hay otros, el establecer que finalmente igual se vota el todo en conjunto, de manera tal de que las personas vayan acordando por parte en forma tranquila. Ahora, esto tiene alternativas. Yo estoy proponiendo, tu libertad, y espero después salir a proponerlo fuera, un mecanismo distinto. Es un mecanismo donde yo digo, mira, 9 meses o 12 meses es muy poco. Por lo tanto, hay que apurarse. Segundo, ¿no es cierto? Este proceso, nos guste o no nos guste, tiene costos para la ciudadanía. Lo que pasa es que los chilenos queremos asumir este costo porque nos motiva mucho tener una constitución que nos representa a todos, está bien. Pero si podemos minimizar ese costo, hagámoslo. Entonces, yo digo simplemente tomar un índice de una constitución como la que tenemos hoy día, como la del 25, como alguna constitución de referencia de una democracia occidental que nos represente más o menos a todos, pero que sea válida, o la mezcla de todas ellas, y votar un índice, una estructura. ¿Ya? Y a continuación, yo creo que hay muchas normas de la actual Constitución, como sabemos, que vienen de la Constitución del 25 o que han sido aprobadas en democracia, o incluso que fueron redactadas por el constituyente del 80, pero que la gente está de acuerdo. Entonces, quizás se podría hacer una primera votación por 2/3, o sea, si los 2/3 no aprueban esto, queda fuera, de los temas de fácil despacho, a partir de este índice y temas de fácil despacho. Entonces, ya la gente va viendo que quizás muchas de las cosas que generan angustia van quedando en la Constitución, y después se separan los temas de difícil despacho, que son aquellas cosas bueno, que no queremos que estén, o aquellas materias que se quieren introducir nuevas sobre las cuales no ha habido debate. Y ahí se centra el trabajo, y ahí hay que hacer un trabajo también en comisiones. Ese es otro punto que puede estar regulado en el reglamento. Hablemos de eso de las comisiones, después te pregunto por las otras materias. ¿Cómo debería separarse en comisiones así como se separa el Congreso? Claro, porque lo que pasa es que es mucho más eficiente una vez que se detectan estas cosas que yo llamo de difícil despacho. O sea, porque se pueden votar rápido las de fácil despacho, pero las de difícil van a ser bastantes, quizás no la mayoría, pero van a haber muchas. Entonces, se pueden agruparlos. ¿Qué es lo que hizo Bachelet como ejemplo en su proceso? ¿Se acuerdan ustedes que estaba separado en principios y valores constitucionales, derechos y deberes constitucionales, organismos constitucionales y después forma de aprobación, que eran como 4 temas? Bueno, se podrían hacer comisiones al menos por esos 4 temas, que todos los convencionales constituyentes, que son el nombre que tienen las personas que participan de esta convención, se inscriban en una o más de ellas, ¿Ya? eh, y para simplemente buscar acuerdos al interior de ella y hacer propuestas. Y después se lleva esto a votarse como un todo. O sea, no es que sea la convención, como sucede en el Congreso, que no es que es la comisión la que va a aprobar el texto final. No, simplemente elabora texto, busca acuerdos y los propone a la votación del todo en pleno. O sea, yo creo que es una forma eficiente de trabajar. Además, porque yo creo que es bueno que en el proceso, pese a que es poco el tiempo, se reciba también el input ciudadano, el input de los académicos, y justamente pensar que eso es posible en una convención con los 155 gallos, realmente no entender nada de cómo funcionan las patotas, ¿no es cierto? Entonces, Y además de lo poco práctico, digamos. además, claro, entonces tiene mucho más sentido que las comisiones especialistas vayan viendo esto, lleguen a preacuerdos rápidos después de haber escuchado a los especialistas, a los ciudadanos, y propongan a votación esto en el Pleno. Una última cosa. ¿Qué cosas serían de fácil despacho? Yo pienso, es fácil despacho que estamos más o menos de acuerdo en que Chile es una república democrática, por ejemplo. ¿Es eso de fácil Bueno, despacho o a lo mejor estoy siendo demasiado optimista? no, lo que pasa es que el fácil despacho, yo creo, Iván, que no va por el lado de entenderlo como que estemos todos de acuerdo. Yo creo que el fácil despacho es porque yo creo que hay 2/3 al menos que están de acuerdo, por ejemplo, que en Ya, Chile todas las personas son libres, nacen libres igual en dignidad de derecho. Qué sé yo, por ejemplo, intuyo que la mayoría de los chilenos piensa que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, digamos. Hay cosas que creo que en general los derechos y libertades de las personas, yo creo que la gente no les parecen cuestionables, digamos. Lo que pasa es que la sociedad ha progresado, hay derechos de nuevas generaciones que incorporar, quizá hay algo que revisar en materia de educación y el rol del Estado, en materia de previsión social y el rol del Estado, en materia de actuación empresarial del Estado, que sí tiene que ver con algunos derechos específicos, pero yo creo que en verdad, a ver, salvo Iván, que
que ocurriera un tremendo fraude, y ojalá tenemos minutos para hablar de esta A ver, idea bombástica que te acabo de tirar, ya. a ver. Salvo que ocurra un tremendo fraude, yo pienso que lo que va a pasar es que efectivamente va a haber un gran peso entre la centro derecha, la centro izquierda y el centro, una gran cantidad de convencionales constituyentes, que yo creo que tienen una base común. Yo personalmente te creo esto y lo creo científicamente porque lo he trabajado con convencionales de centro izquierda, perdón, con profesores de centro izquierda, con académicos, bueno, tengo un poco de experiencia de haber conversado estas cosas. Por supuesto que no estamos de acuerdo en todo, pero hay una base democrática que está en la Constitución del 25, que fue tomada por el 80, originalmente, que se le introdujo con toda la modificación de la Constitución del 80, que yo creo que hay acuerdo. Entonces yo creo que es fundamental que esos acuerdos aparezcan luego, porque le resta, creo yo, costo al proceso y da tranquilidades para que otras personas que no están en el proceso puedan empezar a tomar ciertas decisiones y el país siga funcionando. Por eso creo que hay mucho valor en esto. Ahora, ¿cuál es el fraude que te digo yo? Mira, esta elección de convencionales constituyentes, fraude es una forma de decirlo, esta elección de convencionales constituyentes va a concurrir en el mismo día con una elección de concejales, alcaldes, cores, consejeros regionales y gobernadores regionales. O sea, mucha elección, por tanto, muchos candidatos. A diferencia de la elección parlamentaria, nosotros votamos por los parlamentarios, ¿no es cierto? Y bueno, esas personas pueden legislar o no legislar, porque bueno, pueden no hacer la pega, pueden no ir a, bueno, más o menos pueden pasar cosas. El presidente sabemos que es el que manda la mayor cantidad de los proyectos que se aprueban en el Congreso. Lleva un poquito la tabla el presidente de la República. Pero acá estamos eligiendo personas concretamente que van a tener que legislar en el sentido de proponer un texto sobre un conjunto de materias, y la duda que tengo yo es si este proceso va a dar espacio para que los ciudadanos a tiempo, antes de votar, digo, realmente conozcan el pensamiento constitucional de todos los convencionales constituyentes. Mi temor es que las personas solo tengan acceso al eslogan, porque esta cuestión lamentablemente es parte de lo que pasa muchas veces en las campañas, el eslogan que el señor le quiera contar. Y aquí, ¿no es cierto?, pensando mal, digamos, no pensando mal, sino que pensando con la pillería, ¿no es cierto? Pillería que es propia además de cuando uno diseña una campaña, si esta cuestión es legítima. Tengo poco tiempo, poca plata, entonces yo digo, mira, me pongo a pensar en la relación del régimen de gobierno, poder ejecutivo con poder legislativo, o detecto un problema en la sociedad y en las personas, uno, pero que sea de muchas personas. Y digo, ¿esta cuestión es constitucional o no? Mira, puede que no sea tema constitucional, pero es un problema muy potente. Voy a decir una cosa. En mi opinión, por ejemplo, el asunto de mejores pensiones. También un tema legal, esencialmente legal, no de constitución. Entonces, detecto ese problema, vemos que hay una población que está jubilando y otra que va a jubilar en el futuro y que tiene angustia por las pensiones que van a tener, que de hecho van a ser bastante malas, en mi opinión, no por culpa de la AFP, sino por culpa del Estado regulador, pero bueno, eso va a suceder en algún minuto. Entonces detecto eso y solo digo eso. Y tras eso, además me presento como independiente. Entonces, como no tengo un partido detrás, porque fíjate que los partidos políticos lo critican mucho, pero cuando yo voto qué sé yo, por profesor Escalona, que ha anunciado que quiere ser candidato, yo al menos sé más o menos cuál va a ser el pensamiento del señor Escalona en los 255 temas que va a tener que decidir en la Convención Constitucional, y por lo tanto voto como ciudadano empoderado. Y cuando estoy conociendo, voto libremente, porque no hay libertad sin conocimiento, Claro. esto es un tema filosófico. Pero con estos independientes que están creciendo y la sociedad lo está potenciando, y ojo, acá está pasando una cosa muy divertida, la ultraderecha que le da como caja a los partidos políticos y la ultraizquierda con sus asociaciones de la sociedad civil que le da como caja a los partidos políticos, están confluyendo en esto, en dar la impresión de que en realidad solo necesitamos independientes. Bueno, y la pregunta es, ¿vamos a tener tiempo realmente para conocer lo que piensan esos independientes en los 250 temas? ¿Van a querer ellos mostrar su pensamiento o nos van a mostrar una parte del cuento? Y si la ciudadanía vota por una parte del cuento, pero después se da cuenta que le solucionó ese cuento o no, cuestión que puede pasar, pero que esa persona, por ejemplo, votó por eliminar la exención de las contribuciones de bienes raíces a los templos. Y por lo tanto, al mes siguiente va a tener que empezar a pagar él las contribuciones de su iglesia, y si no, terminará como una buena discoteca, como sabemos que ocurre en Estados Unidos con muchas iglesias. Bueno, o se empieza a topar con cosas que dice, pero ¿en qué momento? Y va y ve, el candidato que yo voté votó a favor de eso. Yo nunca supe, pues. Mm. Ese Y, podría ser un fraude de gran escala, no orquestado por una persona, sino que simplemente por el conjunto de reglas. por cómo se dieron las cosas. Ya, ok, es un buen dilema. ¿Y qué solución tiene? Estamos también lanzando con este grupo cabildero. Yo creo que lo que tenemos que hacer es una campaña desde varios centros de pensamiento, de derecha e izquierda, diciéndole que no te cuenten el cuento que te quieren contar, que te lo cuenten completo, y detectar una cosa que no sea eterna, pero 10, 15 temas fundamentales,
para que los ciudadanos le pregunten a sus propios candidatos, y después los candidatos se vean obligados a publicarlo en sus páginas web, en sus medios, cuáles son sus posiciones sobre los temas fundamentales. Podrá decir, mi tema fundamental es el tema de las pensiones, sí, pero yo en esta materia voy a votar así, en esta otra voy a votar así, y quiero que usted lo sepa. Y eso creo que es mejorar la democracia. Ahí tenemos un trabajo y un desafío tremendo. Si no, la sensación que puede quedar al final del día es que realmente nos comimos un problema, nos llama una sorpresa muy grande después, y eso puede prestar cuestionamientos también. Víctor Manuel Avilés, se nos acabó el tiempo de este programa, pero quedamos comprometidos, vamos a seguir haciendo este tipo de programas de aquí hasta que se elija la Convención Constituyente, así que de todas maneras, ojalá podamos contar contigo en otra ocasión. Feliz. Oye, como siempre, Iván, un gran abrazo y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias por estar en la mesa 13 con nosotros.